Bien, el tema que vamos a ver es búsquedas simples en base de datos jurídicas documentales. La base de datos jurídica que vamos a utilizar de ejemplo es la sistematización de tesis, lo que antes se conocía como JUS. ¿De acuerdo? Entonces fíjense bien, vamos a ver aquí nuestro cuadro de diálogo de la consulta tradicional del JUS. Ustedes saben que en JUS nosotros podemos buscar por salas, en este caso si sabemos que lo que vamos a buscar se encuentra en la primera sala, o por el Tribunal Colegiado de Circuito, si sabemos que se encuentra todo en el Tribunal Colegiado de Circuito, o si sabemos que lo que vamos a buscar se encuentra en la octava época, podemos elegir la octava época, o bien, si sabemos que lo que estamos buscando se encuentra en la primera sala, séptima época, lo elegimos así. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a buscar en todo, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que en este caso vamos a buscar una jurisprudencia relativa a la obligatoriedad de dar alimentos de un esposo. Entonces vamos a ponerle aquí la palabra esposo como palabra clave. Entonces fíjense bien. Aquí nosotros podemos buscar tanto en ambas tesis aisladas o jurisprudencias. En este caso lo voy a hacer por jurisprudencias para que nos dé una cantidad de jurisprudencias que nosotros podamos manejar. Entonces fíjense bien, si nosotros damos aquí incorporar y le damos realizar consulta, clic aquí, vamos a encontrar que tenemos 6 jurisprudencias que nos hablan en el que la palabra esposo se encuentra en la redacción de la resolución. Vamos a la primera, si le damos doble clic aquí, fíjense bien que aparece la palabra esposo. Ahora, si nos vamos, digamos, a la cuarta, tenemos aquí también la palabra esposo. Si nosotros por aquí vemos pensión por viudez, por ejemplo, también tenemos la palabra esposo. Bien, ahora, aquí tenemos un primer problema que quiero resaltar. ¿Qué sucede si el juzgador en el momento de redactar su resolución no utilizó la palabra esposo, sino utilizó la palabra marido? Bien, fíjense bien. Para ejemplificar esto vamos a regresarnos aquí y ahora en vez de utilizar la palabra esposo, vamos a utilizar la palabra marido. ¿De acuerdo? Incorporamos, realizamos la consulta y fíjese bien que ahora vamos a tener 13 jurisprudencias donde está la redacción, dentro de la redacción aparece la palabra marido. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en estos casos el juzgador no utilizó la palabra esposo, sino utilizó la palabra marido. Y este es un primer problema que vamos a tener en las bases de datos jurídicas documentales, que produce algo que se conoce como vacío en la información. Entonces va a haber una serie de problemas a nivel gramatical de las bases de datos jurídicas documentales. El primer fenómeno que nosotros encontramos se conoce como vacío de información, que consiste básicamente cuando buscamos o la consulta que estamos realizando no recupera la información que buscamos, pero la información sí se encuentra en el corpus jurídico, pero la palabra clave que estamos utilizando, ¿verdad?, se refiere solamente, en este caso de los sinónimos, a uno de los sinónimos. Entonces fíjense bien qué pasa si el juzgador utilizó para su redacción la palabra esposo, o utilizó la palabra marido, o todavía más complicado, si utilizó la palabra cónyuge. Entonces cuando busquemos por esposo no nos va a recuperar lo que fue redactado con la palabra marido y tampoco con la palabra cónyuge. Entonces aquí tenemos un problema que se llama vacío de la información. El siguiente fenómeno que vamos a analizar ahora se llama basura en la información, que es un problema que se presenta cuando la consulta realizada recupera más información de la que estamos buscando y la información que está de más carece completamente de utilidad. De hecho, es un fenómeno que se nos presenta mucho en las búsquedas de internet cuando estamos buscando algo y nos regresa mucha información que no nos es útil. Es un caso similar. Bien, fíjense bien. Vamos nosotros ahora aquí nuevamente a nuestro cuadro de diálogo de JUS y vamos a buscar la palabra constitución, en el entendido de que estamos buscando una jurisprudencia que nos hable acerca de la constitución de una sociedad anónima. ¿De acuerdo? Entonces le damos aquí incorporar. Y fíjense bien que ahora nos está regresando 5147 jurisprudencias. Vamos a ver la primera. Fíjense bien que dice aquí constitución política.
Pero este término de constitución política se refiere básicamente a la Carta Magna, a la Constitución, ¿verdad? Pero no se refiere a constitución de una sociedad. Fíjense bien, aquí nuevamente, constitución política. Vamos a ver aquí, igual, constitución política. Quiere decir que si nosotros lo que estamos buscando es una tesis o una jurisprudencia que nos hable de constitución de una sociedad, pues nos va a traer también todo aquello que se refiere a la constitución política, lo cual no necesitamos en este caso para nuestra búsqueda. Esto se conoce también dentro de los problemas de las bases de datos jurídicas documentales como polisemias homografías. ¿Qué quiere decir? El término constitución puede referirse en dos sentidos, una a Carta Magna o bien a la formación de una sociedad. Cuando buscamos de una o de otra forma, nuestra búsqueda no va a diferenciar entre constitución como Carta Magna o como conformación de una sociedad, por lo que esto nos genera mucha basura en el. Otro fenómeno que también vamos a tener es el caso de las analogías. ¿Qué son las analogías desde el punto de vista lingüístico? Es cuando dos o más palabras provenientes de diferente raíz se refieren a ideas parecidas. Por ejemplo, mora, retardo, término o plazo. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico hay una diferencia muy específica entre lo que es un término y lo que es un plazo. Pero nosotros en el momento de hacer la consulta tenemos que tener certeza de que lo que estamos buscando es un término o un plazo. Si no tenemos esa certeza, vamos a tener un problema de vacío de información. ¿Por qué? ¿Qué pasa si buscamos como término algo que es un plazo? Entonces, en este caso el problema, aunque es un problema muy parecido a los sinónimos, tiene que ver con la certeza del concepto que estamos buscando. Y el fenómeno que nos produciría sería vacío de información si lo buscamos en un concepto que no es el correcto. Otro fenómeno que tenemos tiene que ver con los antónimos. Fíjense bien. Sabemos que el antónimo de constitucional es inconstitucional, ¿de acuerdo? Pero vamos a poderlo construir de dos maneras, como inconstitucional o como no constitucional. ¿Qué sucede? Vamos a hacer la consulta, fíjense bien. Aquí nosotros vamos a ponerle la palabra inconstitucional. Inconstitucional, incorporamos a la consulta, realizamos la consulta y fíjense bien cómo aquí tenemos 388 jurisprudencias que nos hablan de inconstitucional. Ahora fíjense bien, si nosotros damos doble clic en cualquiera de estas, vamos aquí a encontrar la palabra inconstitucional. Nos regresamos. Esta, por ejemplo, aquí encontramos la palabra inconstitucional. ¿De acuerdo? Pero no sabemos si el juzgador en el momento de redactar su resolución puso inconstitucional o no constitucional. Vamos ahora a consultar, y esto lo tenemos que hacer entre comillas, porque así es como nos lo marca la base de datos, el motor de búsqueda de la base de datos, que cuando queremos buscar algo, ¿verdad?, exacto así como no constitucional, tiene que estar entre comillas. Bien, vamos a incorporar, y fíjense bien que de estas 388, aquí nos faltan 3 en cuyo texto aparece no constitucional. ¿De acuerdo? Aquí está no constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos también nuevamente un problema de vacío de información, que básicamente tiene que ver con cómo hacemos la consulta, si con el antónimo o con el sintagma autónomo, que es inconstitucional. Ahora fíjense bien, también nosotros podemos tener varias formas sintácticas diversas, lo que también nos generaría vacío de información. Por ejemplo, si en el derecho laboral buscamos la palabra rescisión de la relación laboral, estamos hablando de un despido, y si hablamos de que alguien fue cesado de su trabajo, también. Entonces fíjense bien, si nosotros aquí buscamos por la palabra despido en nuestra base de datos jurídica, despido, incorporamos, tenemos aquí que tenemos 359 que tienen la palabra despido, ¿de acuerdo? Pero no sabemos si el legislador aquí, en vez de despido, puso que, o redactó que
el trabajador fue cesado de su trabajo o se le rescindió el contrato. Bien, entonces ahí tenemos nuevamente un problema de vacío de información. Lo mismo sucede con formas sintácticas diversas. En este caso, por ejemplo, aquí el orden de los términos podría cambiar por completo lo que estamos buscando. Por ejemplo, no es lo mismo acción de enriquecimiento ilegítimo que ilegítima acción de enriquecimiento o ilegítimo enriquecimiento en la acción. Entonces aquí también tenemos un problema de vacío en la información. Pues bien, estos son los 6 problemas de la informática jurídica documental a nivel gramatical que nos encontramos de manera práctica en las bases de datos jurídicas documentales y que hace necesario un tema que vamos a ver más adelante, que es los operadores lógicos y cómo utilizarlos para que estos problemas se minimicen. ¿Cómo vamos a minimizar estos problemas? Fíjense bien, si nos regresamos nosotros a use, quiero que observen aquí, como lo hicimos al principio, voy a poner la palabra esposo, ¿de acuerdo? Incorporamos a la consulta. Fíjense bien, quiero que observen muy bien esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Si le damos aquí a incorporar, fíjense bien cómo aquí ya apareció una letra Y. Y de hecho tenemos I, O y N. Estos son operadores lógicos que utiliza esta base de datos jurídicos. Entonces vamos a hacer la consulta. Fíjense bien, vamos a tener, como ya lo habíamos visto en un principio, 6 jurisprudencias que nos hablan donde está redactado con la palabra esposo. Pero fíjense bien, ¿qué pasa si queremos a esta consulta agregar también aquellas donde aparezca la palabra marido? En este caso vamos a utilizar el operador lógico o, porque vamos a buscar esposo o marido. ¿De acuerdo? Ahora quiero que observen. Realizamos consulta y ahora ya tenemos 19. Aquí vamos a tener todas aquellas jurisprudencias donde está la palabra esposo o está la palabra marido. ¿De acuerdo? Entonces ya se fijaron aquí que ya aparece la palabra marido. Esos son los operadores lógicos y es el tema de nuestra próxima sección, que es bastante importante para refinar nuestras búsquedas. Les agradezco mucho. Muchas gracias.